En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Agradecer la presencia tan numerosa a este llamamiento de la Hermandad. Así que agradecidos toda la Hermandad, a su Junta de Gobierno, a este aforo. Agradecer la presencia de nuestro director espiritual, como siempre, atento a todos los actos que realizamos. Don Daniel, así como a don Samuel, que nos acompaña esta noche, así que igual que a nuestro amigo Isidro y a nuestro amigo desde hoy y para siempre, Nolasco. Agradecer también y dar las gracias a Telemarchena, que en la medida de lo posible siempre da eco a todos los actos de la Hermandad. Muchísimas gracias. Y hago un recordatorio, y creo que deben ser nuestras primeras palabras, recordar a todos los que no se encuentran ya con nosotros, a todos los que han sufrido de alguna manera, hermanos, devotos, el mismo pueblo de Marchena, que hemos sufrido de alguna manera la pandemia. Hablaba con el compañero de Telemarchena hace un instante que quizá, en verdad, Antonio, el último acto que hicimos aquí en calle Sevilla fue en Viernes de Cuaresma y estaba el compañero que hoy no está con nosotros. Así que un recuerdo para todos ellos. No puedo evitar tampoco que en estas primeras palabras recordar que, bueno, compartir con todos también que nuestro primer acto oficial como Junta de Gobierno, lo cual nos llena de satisfacción, y agradecer a todos el apoyo que hemos venido recibiendo antes y durante, y que nada, que esto es una tarea de suma, de sumar todo, porque todo suma y todos sumamos exactamente lo mismo, y espero que en vuestras oraciones esté, al menos en alguna ocasión, un recuerdo para que nos guíen y en esta labor de gobierno completamente temporal, circunstancial, pero que nos ha tocado a nosotros, de gobierno, de esta gran responsabilidad que es el administrar la devoción y este patrimonio tan inmenso y tan grande como es la devoción al Señor de Marchena. Así que demos comienzo a las vísperas de la Inmaculada 2021, retomamos el camino andado y que dejamos ese viernes de Cuaresma, algo aciago, y demos comienzo, sin más demora. Así que le damos la palabra a nuestro teniente de hermano mayor, María Hurtado Bellido, y nada, gracias a todos. Buenas noches. Reconozco que para mí es un privilegio presentar al ponente de esta víspera de la Inmaculada, Isidro González Suárez. Pues además de ser una persona muy querida en nuestra hermandad, por su compromiso e implicación, a título personal es y ha sido también mi hermano mayor en la Hermandad de Santa Marta de Sevilla. Así que gracias por el trabajo innovador y caritativo que aportaste durante tu mandato entre los años 2011 y 2017. Isidro es natural de Marchena y tiene ascendencia nazarena marchenera por su familia materna. Y aunque no sea de Jesús, para nosotros eres un nazareno más. Y sabes que esta también es tu casa. En la actualidad reside en Sevilla, está casado y tiene 2 hijos. Es empleado de la entidad bancaria y cursa estudios de periodismo en la Universidad de Sevilla. Como es propio de vivir en Sevilla, la pasión por la Semana Santa está muy presente en su vida. Ya citamos antes el compromiso con la Hermandad de Santa Marta, que aún perdura, pero también es hermano consorte de la Hermandad del Silencio y hermano de la Hermandad de San Gonzalo.
entiendo que algo tuvo que ver el barrio en el que creciste. Pero quizá podamos destacar además su compromiso cristiano y algo que es fundamental, motivo por el cual estás hoy aquí con nosotros: la divulgación de la palabra y fe cristiana. Corroboramos con tu numerosa participación en diferentes medios. Has dirigido el Boletín de Cofradías de Sevilla, órgano del Consejo General de Hermandades y Cofradías, entre los años 1997 y 2000, sentando las bases de lo que es esta publicación en la actualidad. Es colaborador de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Sevilla, teniendo a su cargo una sección mensual sobre hermandades y cofradías en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, centrada en divulgar la actividad y vida cristiana que se desarrollan en las hermandades y cofradías de toda la archidiócesis. Colabora también con la Delegación Diocesana de las Hermandades y Cofradías, procurando compartir la riqueza de la vida cofradiera en la archidiócesis, ofreciendo algunos testimonios de su experiencia, entre otros cofrades. Según lo expuesto brevemente, ahora estamos convencidos que nos darás un testimonio sincero y cristiano de lo que es uno de los lugares más sagrados del mundo. Has pisado, caminado y recorrido las calles en las que estuvo Jesús. Y tal y como me comentaba un amigo mío de esta hermandad, Antonio, dice que puede sentirse en cada rincón que Jesús aún está allí. Gracias. Buenas noches, querido padre don Daniel y párroco de San Miguel, director espiritual de esta hermandad, querido don Samuel, querido hermano mayor, Junta de Gobierno y hermanos todos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Lágrimas y San Juan Evangelista, queridos amigos y hermanos todos nazarenos. Muchas gracias también, en primer lugar, por sus amables palabras a mi presentadora, María Hurtado, flamante teniente de hermano mayor, y fruto de su amistad y de su cariño, a pesar de habernos visto y haber contactado en pocas ocasiones. En este hermoso tiempo de vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta mariana por excelencia de los nazarenos, y también del Adviento, tiempo también de hondo sabor mariano, que tenemos ya en puerta, me ha parecido oportuno que fijemos esta noche nuestra mirada hacia la ciudad de Nazaret y considerarla, tomando una bella frase del libro del Éxodo, tierra sagrada, tierra donde entrar descalzos como signo de amor y veneración por lo mucho que encierra y significa para los cristianos y para más aún para los que nos apellidamos nazarenos, esta ciudad, que es el lugar santo donde vivieron nada menos que la Santísima Virgen María, su esposo San José y Jesús, llamado de Nazaret, Hijo de Dios hecho hombre. Como digo, esta población de Galilea, pequeña e insignificante en tiempo de Jesús, debe ser para nosotros los nazarenos tierra sagrada, que conocer, venerar y recordar de una manera muy especial, uniendo la memoria de las personas santas que vivieron allí con los importantes hechos que también sucedieron y que ahora vamos a recordar brevemente, y cuya profunda huella ha quedado tan marcada en la vida de nuestra fe, hasta en el apelativo de nazarenos que todos llevamos de generación en generación.
por provenir de allí nada menos que nuestro Divino Maestro, al que seguimos cada Viernes Santo y cada día de nuestra vida. Nazaret, como he dicho antes, es una ciudad de Galilea situada a 24 kilómetros al suroeste del lago Tiberíades y tiene actualmente unos 75.000 habitantes, de mayoría árabe. Es una de las ciudades más antiguas de Tierra Santa, si bien en el siglo I, en tiempo de Jesús, y en la época de los primeros cristianos, era una simple aldea. En ella se establecieron José y María antes de sus desposorios y después con su hijo Jesús después de volver de Egipto. Allí pasó Jesús su vida hasta los 30 años, aprendió, trabajó y oró dentro de la tradición judía. Y de esta aldea se le considera oriundo. En Nazaret comenzó Jesús su predicación, pero dicen los evangelios que sus habitantes no lo acogieron bien. Durante la vida de Jesús, Nazaret pasó desapercibida, pero su renombre creció rápidamente después de su muerte. Los recuerdos arqueológicos encontrados en esta ciudad hacen de Nazaret uno de los lugares más sagrados del cristianismo. La tradición, desde el primer momento, nos atestigua la existencia de la casa de José y de la casa de María, que ahora veremos con más detalle. Las numerosas excavaciones realizadas en el siglo XX han sacado a la luz restos de un pueblo agrícola de la época romana, estructurándose en simples habitaciones construidas alrededor de grutas, de cuevas y terminadas de construir con mampostería, que servían para almacén de grano, para refugios de animales y para la vida de las familias. En este ambiente sencillo y simple es en el que José y María desarrollaron su vida doméstica junto con Jesús y en el que Jesús pasó su infancia y su juventud. Aunque por distintas tradiciones parece que la Virgen María no es originaria de Nazaret, hay una tradición de que la sitúa su origen en Jerusalén y en otra en Séforis, sí parece ser que se considera que María estaba asentada en Nazaret junto con sus padres desde joven. Y allí le aconteció uno de los hitos fundamentales del cristianismo, la anunciación del ángel Gabriel, comunicándole que por elección e intervención divina daría a luz un hijo que llevaría por nombre Jesús, que sería el Mesías esperado por Israel y que ella aceptó como humilde esclava del Señor. Detengámonos un momento en estas vísperas de la Inmaculada y del Adviento, como decía, ante este misterio de la Anunciación de María. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Anunciación de María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. La respuesta divina a la pregunta de María de cómo sería esto, pues no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es un trozo del Evangelio que leemos en la festividad de la Inmaculada que tenemos ya próxima. Como decía, tenemos numerosos testimonios antiguos de historiadores, viajeros y peregrinos de la existencia de Nazaret, de su vinculación con el misterio de la Anunciación y del establecimiento desde los primeros tiempos del cristianismo de un lugar de culto cristiano vinculado al lugar de la Anunciación. En Nazaret, actualmente, cualquier persona que viaje y la visite, aunque hay muchos lugares que recuerdan, como he dicho, a la vida de María y de José y de Jesús, sin embargo, el principal monumento que tenemos y que destaca en toda la ciudad y que tiene un enorme atractivo para todos los visitantes es la Basílica de la Anunciación, que está situada donde se considera y está atestiguado por las excavaciones arqueológicas que sucedió este misterio. En la historia de Tierra Santa hay que tener en cuenta que durante numerosos siglos estuvo bajo dominación musulmana y aunque los franciscanos están allí desde el siglo XIII, pero era difícil pues el construir los templos, el mantenerlos, incluso el visitarlos. Pero sí es verdad que desde el siglo XVIII en Nazaret los franciscanos ya tuvieron facilidades para edificar un templo anterior al actual que ya honraba de una manera significativa el lugar de la Anunciación. Sin embargo, ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los franciscanos custodios de Tierra Santa le pidieron al Papa Pío XI o le plantearon la idea de construir un templo nuevo, más capaz y más digno de honrar este misterio y de acoger a los peregrinos y visitantes
que ya en el siglo XX, una vez desaparecido la dominación musulmana, se abrió muchísimo, hubo un protectorado inglés y después ya el Estado de Israel, se abrió muchísimo el tema de los viajes, las peregrinaciones y demás, ¿no? Por eso en el siglo XX es un cierto o un bastante resurgir de Tierra Santa. Se plantea el construir una nueva basílica, que es la basílica actual, y toma un impulso en el año 1954, que con el primer centenario, con motivo del primer centenario del Dogma de la Inmaculada, se decide pues, iniciar las obras, plantear las obras de un nuevo santuario, para lo cual se derribó la estructura del santuario anterior del siglo XVIII. Se hicieron entonces excavaciones arqueológicas que lo que hicieron fue redescubrir el antiguo pueblo de Nazaret, numerosos restos arqueológicos, como he dicho, de esas casas cuevas, de lugares de reuniones y de culto de habitantes del siglo I. Y se documentaron restos de edificios de culto situados allí mismo, alrededor o sobre la basílica o sobre la gruta de la Anunciación, edificios de culto paleocristiano, bizantino y cruzado, que, como digo, manifiestan una antigua e ininterrumpida veneración mariana en ese lugar. Como digo, después del año 1954 se plantea ya en serio el planteamiento de la nueva basílica, se le encarga el proyecto a un arquitecto italiano, Giovanni Musio, y este señor plantea una nueva basílica más capaz, como digo, y en dos niveles. Un nivel inferior donde se veneraría con un ambiente de bastante o de cierto recogimiento el lugar de la Gruta de la Anunciación, y una basílica superior amplia, vistosa, luminosa, que acogiera a los numerosos peregrinos. El arquitecto también planteó el edificio cubierto por una gran cúpula con un óculo central, de forma que las dos iglesias se funden en una sola, coronadas por la cúpula, como decía, que se remata en una corona o como en una flor invertida, y una luz o farol en su parte superior, como podemos ver, que desde lejos pues, simula ser una estrella representando a María. Los trabajos de construcción comenzaron en 1959. En 1964 el Papa Pablo VI, que viajó a Tierra Santa, fue el primer Papa que lo hizo, visitó las obras, y en 1969 se inauguró la nueva Basílica de Nazaret. Desde el primer momento se convirtió en un icono del cristianismo en Tierra Santa, fácilmente reconocible por su estilo arquitectónico moderno, pero de una gran belleza y con una rica iconografía en todos los elementos, como vamos a ver. De la basílica destacamos la fachada principal, de estilo moderno, como vemos, en piedra blanca con franja rosada, donde hay muchos distintos elementos de simbología cristiana, los evangelistas, los elementos naturales, frases del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo alusivo a la Virgen María, a la Anunciación y a su papel en la historia de la redención. En la parte inferior, en un piso inferior, como digo, podemos contemplar la Gruta de la Anunciación, que forma un pequeño santuario con un recogimiento y demás, como vemos en esta imagen, situada en el lugar exacto que la tradición ininterrumpida pues, ha atestiguado que tuvo lugar la anunciación del ángel Gabriel a María. El espacio está ideado a fin de resaltar la gruta que vemos al fondo, y los restos arqueológicos que se encontraron se han integrado lo mejor que han podido alrededor de la gruta. Se ven restos de distintos tipos de construcciones, de piedras y demás, porque corresponden a las distintas épocas. Como he comentado, el santuario anterior del siglo XVIII se destruyó. En aquel santuario, que estaba en una orientación distinta a la actual, la gruta estaba debajo del presbiterio. Ahora queda debajo, pero no digamos en la parte izquierda. Las excavaciones arqueológicas pues, dieron a la luz pues, una cantidad de restos y de testimonios de un culto cristiano pues, desde el primer momento de la vida de Jesús, inmediatamente posterior. Podemos ver, como decía, fragmentos de muros y mosaicos de la primitiva sala del templo, restos de las basílicas bizantinas, etcétera, etcétera. El altar principal que vemos dentro de la gruta perteneció al anterior santuario de 1730 y lleva la inscripción Verbum caro hic factum est. El verbo, la palabra, la decisión de Dios Padre, aquí se hizo carne. Como en otros santuarios existentes en Tierra Santa, es una particularidad de aquellos lugares, también en la Gruta de Nazaret, el uso de la partícula latina hic, aquí.
lo que quiere decir el lugar exacto donde sucedieron o se desarrollaron determinados hechos importantes de nuestra fe. Aquí la Virgen María escuchó las palabras del anuncio, aquí pronunció el fiat, aquí el Verbo se hizo carne, aquí todos permanecemos en profundo silencio y adoración ante el misterio de Dios hecho hombre, precisamente en este lugar sagrado de Nazaret. La Basílica Superior presenta un aspecto mucho más amplio, luminoso y diáfano, con una rica iconografía dedicado a honrar a la Virgen María y a la Orden Franciscana. Encontramos numerosos símbolos repartidos por puertas, pavimentos, vidrieras, lámparas y altares, todos de gran belleza y calidad artística, siendo de arte contemporáneo. El altar mayor está decorado por un amplio mural representando el triunfo de la Iglesia con el versículo del credo «Creo en una santa, católica y apostólica», donde aparecen Pedro, Pablo, los apóstoles, Jesucristo. Es una representación, una plasmación pues, de la Iglesia después del misterio de Jesucristo que se hizo hombre en ese lugar. La presencia de la Virgen María está presente en todo el interior del templo, en las naves laterales y demás, donde hay numerosas capillas con representaciones de las principales devociones marianas de los países cristianos que colaboraron a la construcción del santuario, pero además en la parte exterior del santuario, una parte de pórtico o porche, hay numerosos, más numerosos aún, mosaicos, azulejos y representaciones de devociones, patronas y advocaciones de la Virgen de todo el mundo. Es incesante lo que hay ya en el exterior, porque en el interior está más lógicamente acotado por las capillas, pero en el exterior ahí están representadas casi todas las advocaciones de casi todos los países del mundo. En el exterior de la basílica hay una plaza que se construyó para unir la basílica con la iglesia de San José, que ahora vamos a ver, y debajo se protege todos los restos arqueológicos del poblado de Nazaret que se encontraron, se restauraron y son totalmente visibles, las viviendas, las calles y demás, todo en un contexto, lógicamente, muy distante a nuestros pueblos, nuestras urbanizaciones actuales, pero bueno, nos muestran cómo era el estilo de vida de la Sagrada Familia y en la época de Jesús, ¿no? Me quiero detener un poco en el culto allí o las celebraciones principales en Nazaret. Lógicamente, el principal día festivo es el 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación. Se celebra desde la tarde del 24, con la entrada del custodio de Tierra Santa en Nazaret. Es una ceremonia típica de Tierra Santa. En las principales festividades, pues el custodio llega a la ciudad y hay una entrada solemne y un recibimiento, y esa noche pues hay una vigilia. El día 25 por la mañana es la misa solemne, lógicamente en el santuario, a la que sigue una procesión que se celebra en las fiestas principales de la Virgen también, en una procesión con el libro de los Evangelios, que se lleva a la gruta de la Anunciación. Allí se conmemora de una forma visible que la palabra se hizo carne. Otra celebración, que es la que vemos en esta imagen típica de este santuario de Nazaret, es el Santo Rosario, que se celebra todos los sábados por la tarde por el exterior de la basílica con una imagen de la Virgen. En él se rezan los misterios del Rosario en distintos idiomas, según los grupos de peregrinos que asisten, y los peregrinos también pues, portan antorchas. Es una celebración, como digo, característica de Nazaret de todos los sábados por la tarde. Tenemos que ir brevemente porque, bueno, hay tanto que contar que he tenido que resumir. Si Nazaret es ciudad de María, también podemos considerar que Nazaret es ciudad de José. Aunque su linaje provenga de Belén, por ser de la casa de David, también se estima que José estaba instalado en Nazaret desde joven. Allí conoció a María, se desposaron, se casaron, sucedieron los acontecimientos misteriosos que nos narran los evangelistas Mateo y Lucas, y teniendo que ir a Belén por el censo que mandó el emperador Augusto, allí tuvo lugar por accidente el nacimiento de Jesús, no volviendo, como sabemos, la Sagrada Familia a Nazaret hasta después de volver de Egipto. San José, todos lo sabemos, tiene una importancia y un papel fundamental en la historia de la salvación y de nuestra fe. Como estamos celebrando el año de San José, vamos a detenernos un poco en glosar su figura precisamente en Nazaret, en la ciudad donde vivió.
Por la tradición cristiana de todos los tiempos y por los evangelios sabemos que San José fue un humilde carpintero, esposo de María, la Madre de Jesús, descendiente de David, un hombre justo, obediente para cumplir la misión que Dios le encomendó, ser padre legal de Jesús, y considerado públicamente Jesús como hijo de José, porque Jesús es llamado en los 4 evangelistas el hijo de José. José, el hombre siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, tuvo 4 sueños que aparecen descritos en los evangelios. El más importante es la anunciación, que describe la anunciación del ángel a José, que describe el evangelista Mateo y que leemos en las vísperas de Navidad. Después de un duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. José fue testigo presencial de la adoración de los pastores y de los magos. Tuvo la valentía, como hemos dicho, de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien le dio y le puso el nombre que le había revelado el ángel. Leemos en el Evangelio de San Mateo esta frase que creo que para nosotros pues, nos marca, creo que profundamente. Dice así: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que en los pueblos antiguos el poner el nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, la propiedad. Después de María, la Santa Madre de Dios, ningún santo ocupa tanta importancia en la vida y en la veneración de la Iglesia como San José. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica en 1870, por eso al cumplirse el 150 aniversario el Papa Francisco ha declarado el año de San José que estamos celebrando. Posteriormente, Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores en 1955 y San Juan Pablo II, más recientemente, como custodio del Redentor en 1989. Como todos sabemos, el pueblo cristiano lo invoca tradicionalmente como patrono de la buena muerte. Según nos recuerda el Papa Francisco en la Carta Patris Corde, por la que proclama el año que estamos celebrando, todos podemos encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. En Nazaret, como digo, saliendo de la basílica que hemos contemplado antes, hay una plaza que debajo tiene los restos subterráneos, las excavaciones que hemos comentado, y un poco a la izquierda tenemos un bello jardín dedicado a San José, con algunos relieves con distintos momentos de su vida, algunas frases evangélicas referidas a él, y un monumento a San José, donde lo vemos sentado, que es un monumento, obra de una española, de la escultora valenciana Elena Pilar, y fue realizado recientemente en el año 2013. Como he comentado, una tradición muy antigua une la Basílica de la Anunciación que hemos visto, situada sobre la Casa de la Virgen, con el recuerdo de la casa de José, el carpintero de Nazaret. Cercana a la Basílica de la Anunciación tenemos la iglesia de San José, que estamos viendo, que fue construida en 1914 para sustituir a una antigua capilla mucho más pequeña. Y está edificada en el lugar que, según la tradición, se situaba la carpintería y la vivienda de José, María y Jesús. Es un templo de estilo neorrománico, el interior tiene 3 naves, es sencillo y lo preside, como vemos, pues una pintura de la Sagrada Familia. Como he dicho repetidas veces, pero creo que es lo más interesante, las excavaciones que se han realizado al construir las nuevas iglesias han sacado a la luz numerosos restos. En este caso vemos pues, los restos subterráneos que hay debajo de la iglesia de San José, que, como digo, pues atestiguan que allí, que ha habido tanto vida humana, habitación humana, como lugar de culto, pues desde el siglo I de nuestra era. Desde los primeros tiempos de la Iglesia también, de los primeros cristianos, está atestiguado el culto a San José allí el 19 de marzo, lo cual se sigue celebrando hasta nuestros días, totalmente ahora a cargo de los franciscanos. Y igual, el día de San José, pues la celebración comienza en la víspera, el día 18 por la tarde, con la entrada del Padre Guardián en este caso, y el 19, después de la misa solemne, se celebra una procesión con toda la comunidad franciscana que van desde la iglesia de San José hasta la casa de la Virgen. Allí se conmemora el matrimonio con San José. Se recita una oración de súplica delante de la casa de la Virgen, en que se aclama a San José como guardián del Redentor, esposo de la Virgen y patrón universal de la Iglesia.
Y por último, Nazaret tenemos que considerarla, y mira que es importante lo que hemos referido hasta ahora, ¿no? Pero sobre todo tenemos que considerarla la ciudad de Jesús. Por los evangelios sabemos que aunque por una causa accidental, el censo de Augusto, Jesús no nació allí sino en Belén, sí es considerado por todas las fuentes, principalmente las evangélicas, como natural de Nazaret, donde residió al menos durante los primeros 30 años de su vida y que por tanto se le denominaba, y ahora lo vamos a dar un breve repaso, Nazareno, el nombre que como seguidores suyos desde entonces y desde allí y desde él todos llevamos. Después de su nacimiento, de la visita de los magos, de la estancia en Egipto y de su vuelta a Judea, leemos en el Evangelio de San Mateo. Y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Si antes hemos visto cuál era el nombre, Jesús, el que le puso José porque se lo había revelado el ángel, ahora sabemos cuál era el sobrenombre por su lugar de origen, Jesús Nazareno. Así es citado en muchos momentos de su vida pública. Lo tenemos en los evangelios. Y hasta hoy, y por eso, y por él, estamos aquí. Tras la pasión, sabemos que también sobre la cruz, en la inscripción que colocó por orden de Pilato, figuraba la inscripción Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Hemos visto que tanto en la vida pública primero como en la pasión, el apelativo, el sobrenombre Nazareno, pues está presente y acompaña pues al nombre de Jesús en toda su trayectoria en la tierra. Pero me interesa destacar esta noche, sobre todo, que no solo en su pasión, como nos puede parecer a nosotros más habitual, como miembros que somos de una cofradía de penitencia, sino que después de la resurrección, de la ascensión y de Pentecostés, o sea, cuando ya había culminado la vida terrena de Jesús, ya era el tiempo de los apóstoles, del nacimiento de la Iglesia, de la expansión del cristianismo, los apóstoles y los primeros cristianos, personas cercanas que lo habían conocido y demás, seguían recordando a Jesucristo como Nazareno, como el Nazareno, o especificaban que era de Nazaret. Veamos algunos testimonios del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se lee en el tiempo pascual, cuando nosotros celebramos nuestro quinario, que nos hablan de Jesús Nazareno, de Jesús de Nazaret, como digo, después de la resurrección, no de la parte que nosotros conocemos mejor y que incluso rememoramos cada año el Viernes Santo y que para nosotros es la base de nuestra fe, sino estos testimonios de algunos apóstoles, cómo se refieren al Nazareno, pero ya glorificado. En estos párrafos que vamos a ver ahora del libro de los Hechos de los Apóstoles, se refieren a Jesús, se refieren a él, como digo, después de su vida pública, de su pasión y de su resurrección. Aquellos primeros discípulos, aquellos primeros seguidores, que eran judíos todos, pero que poco a poco iban dando los primeros pasos y creando el germen de una nueva religión, como es el cristianismo, tras el triunfo pascual comenzaban a reunirse, a recordar los hechos y dichos de Jesús, comenzaban a recordar lo que habían visto y oído, los milagros, las curaciones, los recorridos por alrededor del lago de Galilea, la pasión, lógicamente, comenzaron a ponerlo por escrito, y el nombre de Nazareno siempre acompañaba y acompaña al nombre de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, como digo, que son acontecimientos sucedidos ya después de que Jesús ya no está en la tierra, ha ascendido al cielo, encontramos numerosos testimonios que nos hablan desde un punto de vista glorioso de nuestro Jesús Nazareno. Me voy a fijar en algunos discursos, algunos pasajes de Pedro. Pedro era el rudo pescador de Galilea, más bien de genio y brusco, que sin embargo pues Jesús le encargó la misión de ser cabeza y roca de la nueva iglesia que nacía. Pues bien, Pedro, en un discurso en casa de Cornelio, es un texto que leemos en tiempo pascual, dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día». Son visiones, como digo, ya a posteriori, pero en todos estos recuerdos el apelativo nazareno, el apelativo de Nazaret, está siempre presente. El día de Pentecostés, del Espíritu Santo, los apóstoles reunidos con la Virgen a la espera del Espíritu Santo, en un discurso también Pedro dijo de una forma solemne: «Israelitas,
escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por mano de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte. Vemos el triunfo pascual y la visión de la resurrección, que desde la que comienza a expandirse, bueno, a crearse, a nacer y expandirse el cristianismo. El cristianismo nace de la resurrección y se va luego recordando y escribiendo toda la parte del Evangelio, pero todo nace después de la resurrección. Tenemos otras palabras de Pedro, como digo, un pescador rudo de Galilea y con bastante genio, que también aparece así en los Hechos de los Apóstoles, que en la ocurrencia de un milagro de curación de un tullido, que en la que intervino el mismo Pedro, San Pedro, el milagro él lo adjudica al nombre del Nazareno y lo explica de esta manera. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y se produjo la curación de aquel paralítico. También en otra ocasión, estando detenido San Pedro ante el Sanedrín, porque hubo muchas disputas, en fin, el libro pues relata muchos sucedidos y demás, estando detenido ante el Sanedrín por haber realizado una curación milagrosa, Pedro manifestó, como defendiendo de la acusación, lo siguiente: quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado otro nombre a los hombres, otro nombre por el que debamos salvarnos, que el de Jesús Nazareno. Y de Pedro pasamos a Pablo, los dos grandes colosos de la expansión primera del cristianismo. Conocemos el relato de la conversión de San Pablo y conocemos pues, bueno, lo sucedido del caballo, camino de Damasco y demás. Pues ahí también tiene una presencia fundamental Jesús Nazareno, y así lo cuenta el mismo Pablo. Yendo camino cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Sabemos todos que Pablo había sido perseguidor de los cristianos y que se había distinguido en tener bastante fiereza con aquellos cristianos y demás, y en la conversión pues vemos cómo se le aparece Jesús Nazareno y le reprocha y le recuerda pues su pasado. Como vemos por estos testimonios, tanto de Pedro o de Pablo, Jesús Nazareno o Jesús Nazaret, presente desde los primeros pasos de la Iglesia pues hasta hoy, hasta nosotros. Parece que tras la resurrección de Jesús, ya en el siglo I, comenzó a distinguirse en Nazaret un grupo de judíos que daban testimonio de su fe en Cristo. Tenemos que tener en cuenta que tanto la Virgen María como San José como Jesús eran judíos y su religión era la religión judía. Ellos practicaron y eran fieles observantes de la religión judía, como se ve en los evangelios, y la cena del Jueves Santo era la cena pascual judía, en fin. Lógicamente eran unos judíos observantes, unos judíos ejemplares, y los primeros seguidores eran judíos, y dentro de la práctica judía poco a poco van diferenciándose y van distinguiéndose en el seguimiento de Jesús y modificando determinadas cuestiones y determinados ámbitos hasta, en un proceso, separarse de la religión judía y crear o nacer el cristianismo. Bueno, pues en Nazaret, como digo, desde los primeros tiempos, el primer momento, un grupo de judíos daban testimonio de su fe en Jesucristo. Parte de ellos se consideran por los estudiosos que eran parientes de Jesús y de las familias de María y de José. Eso nosotros tenemos familia y vinculación en pueblo como Marchena, pues sabemos los vínculos y los arraigos de la familia y el recuerdo de la familia, de los distintos familiares, en los momentos que nos saludamos y demás, nos recordamos y tal, pues sabemos que en el ambiente de la vida familiar de pueblo, pues estas cosas es así, y lo era hace 2000 años, y estos familiares pues estaban en el grupo de aquellos primeros seguidores que, siendo judíos, empezaban a diferenciarse y a seguir a Jesús de Nazaret. También algunas fuentes judías de finales del siglo I, después de Cristo, hacen referencia a una comunidad judeo-cristiana que creían en Jesús HaNorit, Jesús de Nazaret.
Los Nosrim, palabras hebreas, nazarenos, que pronto se separaron del judaísmo, pasando a la nueva religión que nacía siguiendo a Jesucristo. En el siglo III, el historiador romano Eusebio de Cesarea afirma que Nazaret le dio el nombre de Nazorei a los primeros cristianos. Como vemos, a los primeros seguidores de Jesús, a los primeros cristianos, se les llamó nazarenos. La denominación de cristiano nació algo después en Antioquía, pero en un contexto cultural de ambiente griego, no palestino, como estamos viendo en Nazaret. Algunos estudiosos opinan que la palabra nazareno deriva del hebreo nazir, que significa consagrado, santo. En todo caso, es una palabra que remite a seguimiento, imitación, seguir el camino, acompañamiento. Por ello, y dando un gran salto en el tiempo, toda la historia del cristianismo, en el seguimiento de Jesús y en el desarrollo de la vida cristiana, habiendo pasado ya todos los siglos de nuestra cultura y demás, es tradición inmemorial que hará 6 o 7 siglos y demás, es la Hermandad de la Santa Cruz en Jerusalén y nuestro Padre Jesús Nazareno de Sevilla. Sus cofrades, como seguidores de Jesús Nazareno, iban a imitación de Jesús vestidos en la procesión del Viernes Santo de Nazareno. Y de ahí se fue extendiendo la denominación común de Nazareno a sus hermanos y cofrades. Y como esta cofradía, como digo, una de las más antiguas de la capital, es cabeza y madre de otras muchas como la nuestra, nacidas con esta misma vocación por todo el antiguo reino de Sevilla, que comprende las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, hoy todos llevamos con orgullo este nombre de Nazareno, nombre que nació de allí, de Nazaret, que parte de esta ciudad que hemos visto brevemente y de todo lo que allí sucedió y arraigó. Como resumen y conclusión, podemos decir esta noche que todos los nazarenos han nacido allí. Y de allí, de aquella tierra nazarena, consideramos también que es nuestra Madre Santísima. Por su origen nazareno y por ser la primera y más perfecta discípula y seguidora de Jesús, podemos llamarla también con admiración Nazarena. María, la más perfecta y bella Nazarena, como afirman textos antiguos de nuestras hermandades. Por todo esto que hemos visto y mucho más que guarda nuestro corazón, Nazaret es y debemos considerarla como tierra sagrada para todos nosotros, para todos los nazarenos. Muchas gracias. Muchas cosas. Bueno, yo creo que nos ha trasladado a Nazaret, ¿no? A todos los nazarenos, y nos hemos visto allí. Don Daniel, ¿qué me cuenta? Me quedo con el IC. La intuición. Pues yo felicito de verdad y de corazón a Isidro por el trabajo que ha realizado. Y hemos disfrutado todos muchísimo, ¿no? Y en particular un servidor se lo ha pasado estupendamente, porque ha sido como una meditación, ¿no? Que nos ha llevado a esos lugares sagrados, una contemplación ignaciana, ¿no? De aplicación de sentidos, y hasta fenómenos. Y efectivamente, ser cristiano es ser nazareno. Y de hecho, fijaos, en Irak, cuando estaban expulsando a los cristianos, pobrecitos, ¿verdad?, igual que los nazis marcaban las casas de los judíos con aquella cruz, ¿verdad? Aquella estrella de David y tal, pues ¿cómo marcan los terroristas islámicos las casas de los cristianos? Ponen nazareno, en árabe, claro, yo no sé, y ponen que son nazarenos, o sea que esta es la casa de un nazareno, o sea que hay que expulsarlo, hay que tal. Entonces, está fenómeno, y además ver cómo en Nazaret lo tenemos todo, porque si está Jesús, está la Virgen, está San José, está la Iglesia, ¿no? Porque es claro, porque es que la Iglesia, su cabeza es Jesús, su mejor parte es María Santísima, que es el cuello, como dicen algunos autores, ¿no?, de la Iglesia, porque todas las gracias manan de Cristo a través de la Santísima Virgen, y está José, que es nuestro Padre y Señor San José, es decir, que el protector nuestro, como nos ha relatado también él, que los papas modernos, sino los modernos, han dicho que es Redentoris Custos, custodio del Redentor y custodios nuestros, porque nosotros somos una prolongación de Cristo, estamos insertados en Cristo.
Total, que ha sido como una meditación. Y también me hace ver que nuestra religión, gracias a Dios, es una religión encarnada, no es un mito, no es una mitología, ¿no? No es un relato, como ahora se habla de los relatos cuando ya nadie cree en la verdad, pues esto es un relato que se puede cambiar, ¿no? Tiene una base y científica, ¿no? Como nos ha hecho este recorrido aquí Isidro, ¿no? Que vamos y excavamos y descubrimos, oye, que aquí está la casa, que aquí está la cueva, que allí está la cocina, ¿verdad? Que allí está el taller, etcétera. O sea, que es real, que eso no es una realidad. Y es la encarnación. Y ahora, bueno, pues volviendo a lo que nos comentaba nuestro hermano mayor, es fabuloso, ¿no? Porque rezar el Ángelus en Nazaret, qué cosa tan terrible, ¿eh? A las 12 de la mañana rezar el Ángelus en Nazaret, eso es que es tremendo, porque es que la eternidad, Dios entra en la historia, ¿no? Y entonces por eso verbum caro hic factum est, aquí justo, ¿no? Entonces maravilloso, una religión encarnada, revelada, las coordenadas espacio-tiempo están aquí, o sea, no podemos inventarnos una religión a nuestra medida, que Dios se nos ha mostrado, Dios se nos ha dado. Y pues tiene razón, ¿no? Que en Nazaret es para detenerse, ¿no? Y aunque no podamos a lo mejor viajar a Nazaret y tal, pues esto ha sido como abrir los evangelios, abrir los evangelios, sumergirnos en ellos, y es lo que hacemos. Yo, por ejemplo, el rezo del rosario, ¿qué cosa es si no es eso, no? Los misterios del rosario es ir a contemplar estos lugares sagrados, ¿no? Pues muchísimas gracias, Isidro, Dios te lo pague. ¿Algún comentario más? Y luego esa intuición de los contemporáneos de ya saber que ese lugar es, de venerar ese lugar, ¿no? Es decir, este fue el lugar y comenzar ahí una veneración, ¿no? Sí, bueno, los cruzados llevaron la Santa Casa a Italia, ¿no? Allí a Loreto. Es decir, que la parte exterior de la casa, como muy bien ha explicado él, se venera en Loreto, la Santa Casa, pero la parte de la cueva y demás, el habitáculo interno está, claro, ¿no? Está allí. Está allí. Sí, sí. No está inventado. Pues muy bien. A continuación, Nolasco, tenemos la inquietud y supongo también el nervio y la ansiedad contenida de conocer la ofrenda pictórica que tan amablemente y de forma generosa ha traído ya como ofrenda a María Santísima de las Lágrimas. Presentaros un poco o introduciros a la persona de Nolasco, que a pesar de su juventud, ¿no? Bueno, nosotros ya es que cruzamos los 50 años, ya estamos en otro sitio, pero bueno. Nolasco Alcántara Madroñal, nacido en Sevilla el 24 de febrero de 1991, natural del Viso del Alcor, es bachiller en artes, licenciado en Bellas Artes, especializado en conservación y restauración de bienes muebles, que yo creo que es lo que más le apasiona quizá. Con la tesina doctoral presentada sobre conservación y colección de pintura de Caballete, utilizando la capilla mayor de la Colegiata de Osuna, continuo desarrollando el aspecto profesional de restauración y conservación, de artes suntuarias y bienes muebles, compaginando con la enseñanza secundaria obligatoria en la rama de dibujo, lo cual cada vez que contactaba con él, pues siempre lo atropellaba porque creo que estaba en clase. Doctorando en la Universidad de Sevilla, actualmente en el máster sobre Andalucía, América, Intercambios Culturales y Patrimonio, músico amateur, no he profundizado y no le he preguntado, y diseñador ornamental por vocación. Tiene una obra polifacética, ha expuesto en lugares como Círculo Mercantil de Sevilla, ha participado en publicaciones como las colaboraciones, la monografía sobre Grande de León, sobre bordado y encajes, o publicaciones sobre historiografía del arte como la reconstrucción del retablo de José de Arce en la ermita de la Angustia de Jerez, bajo la supervisión de doña Esperanza de los Ríos. Luego tiene otra faceta que yo creo que la tiene un poco aparcado precisamente por esa labor docente, ha realizado bastantes carteles, y entre ellos, por ejemplo, nombraros el de la Semana Santa de Salteras, el de la Gloria de la Villa de Madrid de Alcalá de Henares, todo ello a pesar de su juventud. Por ejemplo, también Romería, la Inmaculada Corazón de María
de Torreblanca, el cartel de fiesta de Bormujo, los carteles de Santa María, de la Semana Santa de María del Alcor. Y luego, encontrándonos en este entorno, yo creo que también es significativo, o yo creo que nos agrada, o a mí personalmente, contar de él, que pertenece a la Hermandad de Santa María del Alcor y del Rosario del Viso del Alcor, a la Amargura de Sevilla, con la que está muy vinculada, a la Sacramental de María del Alcor, y nos una a la Real Esclavitud de Jesús Caído. La forma en la que nosotros contactamos con él es gracias a la familia Lebrón Romero, y nuestro sí fue también repentino a apostar por él en cuanto nos dijo que más de un Viernes Santo había estado por aquí y quizá alguien le escuchara alguna cuarta. Bueno, no le vamos a forzar a que lo haga ahora, porque ni es Viernes Santo ni es tiempo, pero yo creo que hay que descubrir ya la obra, ¿vale? Entonces, invito a don Daniel. Sí. Tuya la palabra. Tomo distancia para poder hablar sin la mascarilla, que es mucho más cómodo. Y guardamos la distancia de seguridad. Lo primero, buenas noches. Saludar a los reverendos padres, a los hermanos mayores entrantes y salientes que me acogen y me eligen respectivamente, y a los hermanos de Jesús y a Marchena en general, a los presentes. Muy agradecido por su asistencia y realmente pensando tras la conferencia de Isidro que realmente se está dando el camino de Dios, porque yo fui hace muchos años peregrino en Tierra Santa y en el momento en el que me encargaron participar de la vida de esta hermandad con este regalo, esta ofrenda pictórica a la Virgen de las Lágrimas, la idea ha comunicado totalmente con lo que ha estado hablando Isidro. Cuando uno va a Tierra Santa, yo fui en agosto, hacía muchísima calor, no se pueden ustedes imaginar la calor que hacía, se da cuenta de la importancia del agua. Además es un país que Galilea se parece mucho a Andalucía realmente, con los campos de cultivo se parece muchísimo, pero el país entero está atravesado por el río Jordán a todo lo largo, arriba está el mar de Galilea, abajo está el mar Muerto. Y cuando empecé a darle forma a qué podía hacer yo dentro de mi propio estilo, porque un cuadro cofrade, todo el mundo estamos acostumbrados a él. Los cofrades sabemos cómo son los carteles de Semana Santa, sabemos cómo es textualmente pintar la estampita, y yo no quería eso. Y no quería eso hasta el punto que he hecho una pintura digital. Ustedes están viendo aquí un cuadro enmarcado, pero la pintura no existe realmente, es un dibujo hecho en un iPad. Por eso cuando la hermandad difunda la imagen va a difundir la obra real. Esto no es la obra de verdad, la obra de verdad va a ser el PDF que van a recibir los medios y cada uno de ustedes si se lo pasan por WhatsApp. Podrán ver ustedes abajo, y si no lo verán con tranquilidad porque se puede ampliar todo lo que sea necesario en los móviles, la frase que da nombre a esta ofrenda pictórica. A finales del siglo XVIII, el beato Diego José de Cádiz escribió la novena a Jesús del Gran Poder. Y dentro de la novena del Gran Poder había una oración a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, y es la que da nombre a esta obra. Hijos somos de vuestros dolores y fruto de vuestras lágrimas. Evidentemente el nombre de la Virgen está ahí. La maternidad de la Virgen no está ahí porque yo la ponga, extrayendo la frase, un versículo de esa oración a la Virgen María. La maternidad de la Virgen está desde el altar de la cruz, que es lo que estamos celebrando el Viernes Santo, cuando Cristo muere y nos entrega como hijos filiales suyos a través de los siglos del tiempo
a la Santísima Virgen María. Y junto con esa frase del gran poder me van a permitir que añada el por qué hago referencia cuando he empezado a hablar al agua en Tierra Santa. El Salmo 41, que se reza en la liturgia de las horas y cuando toca en el ordinario de la misa, dice así: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? La ilustración que ustedes están viendo utiliza, por supuestísimo, a la protagonista, la Inmaculada Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Lágrimas, siendo un tópico. ¿Qué es un tópico? Una idea que se ha repetido a través de los siglos. San Bernardo, en el siglo XI, escribió que igual que Cristo había pasado una pasión, la Virgen había pasado una pasión mística. Otros místicos medievales, como por ejemplo los franciscanos, como es el Beato Diego, aunque mucho más tardío, hablaba que si la sangre de Cristo es la que nos redime, y la leche materna de la Virgen, como fluido que sale de ella, al igual que la sangre sale de Cristo, también nos nutre místicamente. Evidentemente no estamos tomando la leche de la Virgen, esa nada más que la tomó el niño Jesús en su día. La Virgen en esta obra no está dando leche, está dando agua. Las lágrimas de la Virgen que corren por su cara se convierten en la fuente viva de donde las almas que están representadas en los ciervos están bebiendo. La Virgen no es la salvación, la Virgen es la corredentora de la salvación. Siempre hemos escuchado que a Jesús por María. Qué mejor que llega al Hijo a través de la Madre. Qué mejor que presentarnos un poco como la Virgen en la calle de la Amargura el Viernes Santo por la mañana, en busca del Nazareno, tomando lo que la propia Virgen nos está dando. No se nos puede olvidar que el agua es transparente y da la vida. El agua es el origen de nuestra vida en nuestro planeta. Nosotros necesitamos el agua. Y el agua, al ser transparente, no tiene color, pero siempre se representa azul. En este caso, celeste, porque estamos en las vísperas de la Inmaculada. Es lo que estamos organizando. Y reincidente en ese aspecto inmaculista de esta pintura, alrededor de la ilustración, pintado ya así de verdad con pintura de mi mano, están lo que se llaman los jeroglíficos lauretanos. ¿Qué son los jeroglíficos lauretanos? Cuando se representa a la Virgen María en la Inmaculada, se fue perdiendo a lo largo del tiempo, pero originalmente se representaban unos pequeños dibujitos entre las nubes o en manos de los angelitos, que eran las letanías que se rezan después del rosario, las letanías lauretanas: Puerta del Cielo, Torre de Marfil, Rosa Mística. Se encuentran todas las letanías lauretanas que cabían, más otras que no están, pero también se asocian a la Inmaculada. Elegida como el sol, pulcra o limpia como la luna, también se encuentran ahí. Estrella de la mañana, rosa entre espinas, todas las que han cabido están representadas. La obra parece que necesita muchísima explicación, ni muchísimo menos. Si vemos un lirio morado, ¿quién es el lirio morado en Marchena? Nuestro Padre Jesús Nazareno. Si vemos una rosa, la rosa es la gloria, la bien de los remedios. Está metida dentro también, pero la protagonista indiscutible es la Virgen María bajo la vocación de las lágrimas. No es una estampita, ni yo pretendo que lo sea. Es una ilustración, es un poema, pero en vez de ser un poema escrito, es un poema visual. Espero que les guste, que lo disfruten mucho, y como ya les digo, el cuadro se quedará colgado en la hermandad, pero la obra original no es el cuadro, es lo que se difunda a través de las redes sociales. En eso consiste el arte moderno, no en cosas abstractas que nadie entiende. El arte tiene que ser didáctico, y la Iglesia Católica ha utilizado el arte durante sus 20 siglos de existencia para enseñar. Y lo que pretendemos enseñar con esto, como decía el Salmo, nos repiten: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está arriba, mi Dios es trino. Tenemos a Jesús Nazareno, pero a nuestro Dios por su madre, que es la Virgen. Que lo disfruten mucho y muchas gracias. Bueno, está magnífico como su obra. Ha sido un complemento magnífico. Me quedo sin palabras. Don Daniel, socórreme.
Hombre, pues, no, que hemos hablado de la casa de Nazaret y ha nombrado en las letanías lauretanas de Loreto, lauretanos de Loreto. Entonces, la casa de María es toda una exaltación de la Virgen, ¿no? Y luego todas esas resonancias bíblicas que nos ha traído del Salmo, como busca la cierva corrientes de agua, esas aguas medicinales, esas aguas pues son las lágrimas de la Virgen, que como nos ha explicado, junto con la sangre de Cristo, son los artífices de nuestra salvación, y que nosotros pues hemos sido regenerados en las aguas del bautismo, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a Jesús por María, como dice también San Juan Bosco, todo por Jesús, nada sin María, ¿verdad? Pues yo agradezco también muchísimo, y ya tenemos aquí materia para el triduo de la Inmaculada, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando este cuadro que nos ha regalado, que le regala la Virgen. Muchísimas gracias, Nolasco. Gracias. Muchísimas gracias, Nolasco. Bueno, el acto va concluyendo y queremos tener un reconocimiento con ambos amigos, tanto con Isidro como con Nolasco, y quisiéramos hacerle la entrega para que esté con vosotros en vuestro despacho, en vuestros hogares, en vuestro estudio, en vuestras zonas donde estéis trabajando, la imagen de nuestro Padre Jesús, y que se la vamos a hacer entrega ahora mismo. Tendrías que haber... Antonio, mi querido hermano mayor, me estaría riñendo que como que traigo envuelto esto. Pero los regalos siempre vienen envueltos y las grandes cosas siempre vienen envueltas. Muchísimas gracias, Isidro, amigo. Mi hermano mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nolasco. Nuestro Padre Jesús que tú conociste en la mañana del Viernes Santo, que ojalá este año podamos volver a vivirlo y ojalá estemos juntos, compartiéndolo. Bueno, el acto va finalizando, no sin antes tener también un detalle que queríamos compartir con Isidro. Isidro, lo ha dicho antes nuestra compañera María, durante mucho tiempo ha estado ayudándonos de una forma anónima, y muchas de las cosas buenas que ha tenido y que ha vivido esta hermandad en estos últimos años, detrás de esos actos y de esos momentos bellos e importantes de la hermandad ha estado Isidro, de una forma silenciosa, y lo sigue estando para la hermandad. No se nos olvidará cuando en la exposición del Mercantil, cuando íbamos en 2 furgonetas a Sevilla y estábamos poniendo una pica en Flandes, nunca mejor dicho. Llegaban los nazarenos y entraban en Sierpe, y la carita amable que nos encontramos allí, imaginaros las calles vacías y nosotros entrando con 2 camiones llenos de enseres nuestros, y quien nos estaba allí esperando era precisamente Isidro. Nos abría las puertas de Sierpe para que el nazareno pasara por Sierpe. Por cierto, lo único que pasó, gracias a la voluntad y la fuerza de la Junta de Gobierno y al tesón de nuestro querido Antonio Martín. Dicho esto, allí también fue muy celebrado
de forma extraordinaria por toda Sevilla la Esparragosa. Y de eso vino también que ahora estamos en un proceso de restauración de la misma. Pero la Esparragosa se dio a conocer allí en Sevilla y se hizo protagonista, como lo fue para nosotros desde detrás de las bambalinas, Isidro. Y queríamos que ese trocito también de esa Esparragosa que conmovió a Sevilla, la Sevilla cultural, la Sevilla nazarena, y que se hizo dueña de Sierpe, también estuviera contigo. Así que, por favor, Antonio Martín, si es tan amable, mi querido hermano mayor. Ahora sí, solo recordaros, antes de poner punto final al acto, Muchísimas gracias. Un cuadrito me esperaba, pero no, esto final, desde luego, ya es para no venir más y rehusar las invitaciones y demás y vernos en territorio neutral. No me merezco este tipo de... En fin, muchísimas gracias y bueno, que nuestro Padre Jesús Nazareno nos siga manteniendo a todos unidos en la amistad y en la fe nazarena. Muchas gracias. recordar a todos que las vísperas continúan. El sábado que viene tendremos una peregrinación a la ruta de Santa Olalla como 7º encuentro mariano de la juventud. El viernes tendremos a María Santísima de las Lágrimas en veneración, en besamano, al igual que el sábado y el domingo. Así que invitaros a todos a participar en estas vísperas y ahora a un rato de convivencia a continuación. Ponemos el punto final, don Daniel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches.